Amigos, amigas, familia, aquí amaneciendo en el Valle de Ñejisca, carretera Huamanga-Huancasangos, repartición a la comunidad de Porta Cruz. Como siempre voy a dejar mi recuerdo en esta cabina. 6 de la mañana 00 minutos. Ustedes se preguntarán qué hago por aquí. En esta oportunidad estoy yendo de visita a mis padres que están en las alturas, en la puna, que mayormente lo llamamos Sayaja. ¿Me acompañan en esta aventura? ¡Vamos! Después de 25 a 30 minutos ya estoy en Porta Cruz. Bueno, desde la ciudad de Huamanga salí 3 de la mañana. Después de 3 horas y media aproximadamente ya estoy aquí, en Porta Cruz. Ya pasando la comunidad, se presentan los primeros rayos del sol que me acompañará durante las largas horas de caminata. La hora exacta me indica 6 de la mañana más 40 minutos. Aquí a mi derecha les muestro una chacra de cebadas, que prácticamente está a punto o pocos días para su cosecha. Qué hermoso canta Prisión. ¿Y ustedes cómo lo llaman? Toca sacar mi buffer para acompañarme con una buena música y por supuesto con una de mis favoritas. Y aparece la primera cumbre por escalar. Por allá está el camino. Llegando a la cima del primer cerro, todo tranquilo. Aquí se presenta un ave tradicional de las alturas, Acaclio, y canta hasta de 3 maneras distintas. Les cuento que esta ruta estoy tomando para llegar más rápido y directo desde la ciudad de Huamanga. De lo contrario, si iría por mi comunidad de Auquilla, me tomaría hasta 2 días de tiempo para llegar hasta mi Sayaja. Ya falta poco el cumbre. Todos estamos dejando atrás la segunda cumbre. Caminaremos toda esta pampa hasta un río, luego una pequeña subida, luego una bajada, luego llegamos a un río, otra subida, otra bajada, otra subida, una pampa y llegaremos, imagínense. Y ya comienza la aventura mágica, sin señal, sin ruidos, sin contaminación, con el cielo completamente azul y el aire limpio y puro que refresca los pulmones. Para las personas que no conocen la puna, estas plantas que cubren los cerros se llaman ichu. Y hay otras infinidad de plantas y animales. Me siento en otro planeta. Todo ese pampa hemos caminado. 8 de la mañana más 10 minutos. Estamos aquí. Por fin llegamos a Saxaja. Qué hermoso. Me falta caminar toda esta bajada, luego subir hasta el cumbre de allá. Toca engañar el estómago con algunas frutas y el tradicional plátano con su bizcocho. ¿Cuántos probaron esta combinación? ¡Ay! Para de sacarse los guantes, el chullo y el calor, y vamos a ponernos un poco de bloqueador.
para cuidar nuestra carita. Ya llegando a Palleja, la tierra donde viven muchos de nuestros hermanos arhuinos. No quiero trago amargo. Está brava esa vaca. Las aguas cristalinas del río Palleja. Y seguimos adelante. 10 minutos más, otro río. Qué agradable agua, limpia y dulce, como mi conciencia. Acá están los mechicos de las ovejas. Chapu. ¿Qué pasa, Chapu? Allá veo otras aves tradicionales de la Puna, lejles. En castellano lo llaman centinela. Desde allá estamos viniendo. Por acá nos pasa, se recuerda. Este acá. Quillupampa. Hay mucho calor, pero con permanente viento que baja la temperatura. Así voy llegando al cerro más alto de la ruta. Ya, por fin. Es Cerro Suancare. Ya. Estoy llegando a la cumbre donde les mostré hace un buen rato. 9 de la mañana. 55 minutos. Allí viven mis familias. Chojeni. Me falta toda esta bajada. Luego una cuesta arriba. Ya estaré llegando. Miren, desde allá estoy bajando. Bajé ya corriendo para ganar la hora. Allí sobre la piedra hay una vizcacha. ¿Lo ven? Está tomando su respectivo sol. Ulpamayo es uno de los ríos que alimenta al río Caracha, luego al río Pampas y muchos ríos más en su recorrido. Miren, en cada piedra está creciendo unas algas. Esto lo llamamos lacho. Miren, este es lacho. ¿Dónde va quedando el río? Desde allá he bajado al río. Ahora nuevamente estoy subiendo. Ahora sí, por fin, llegando a Chojeni. Che, Camuniñam. Gracias a Dios. Laguna de Pulpito, donde muchas veces hasta me he bañado. Ya de aquí puedo ver la casita de mis padres, cada vez más cerca. Siempre bajar. Bueno, les cuento que ellos no saben de mi llegada. Les voy a dar una grata sorpresa. De eso estoy completamente seguro. Las flores de estas plantas lo utilizamos como una decoración en nuestro sombrero. Se llaman jorihuellas y crecen en los puquiales donde hay permanente agua. La hora exacta, 10 de la mañana más 30 minutos. Ahora sí, ya estoy a unos pasos de llegar a la casa de mis padres. Les cuento también que aquí viven solamente por una temporada de 3 a 4 meses con su ganado vacuno. Luego retornarán al pueblo. Hasta el próximo año, Huatancama. Bueno, pues ahora me toca ingresar. Voy a imitar a los huamanguinos. Para contarles algo muy breve, anteriormente los huamanguinos venían a estos lugares con sus mulas trayendo muchos productos de primera necesidad como arroz, azúcar, harina, etc. Y ellos tenían una modalidad de ingresar a cada casa con estas palabras, según lo que cuenta mi madre. A ver si me sale. Mamaco.
Mamaco. Mai me leche el pataret a pavones San Cucunapa. Mamaco. Mamaco. Dicho mamá que mandamos nanja por las buenas. Dicho tata que mandamos nanja por las buenas. Upaya chalam apakusay iki kokasinay. Ujay chalatam pusakusay iki karampina. Pusakusay iki. Acá está el árbol, hermoso. Este es el árbol que sembró mi hermano Román, de enorme, miren. Aquí están las vacas comiendo, qué hermoso. Este es el panel solar. Bueno, amigos, amigas, gracias por acompañarme en esta aventura. Este día aquí será por 2 días para disfrutar de esta naturaleza. Luego volveré a la ciudad. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Síganme hasta la próxima oportunidad.